Seguimos aquí analizando la actualidad. Tenemos algunos temas pendientes. Tenemos que seguir hablando de Cataluña y las consecuencias que ha tenido el 14F. Y tenemos que hablar también del caso de Pablo Hasél. Y lo vamos a analizar también desde un punto de vista jurídico, porque tengo del otro lado de la conexión a Ricardo Ruiz de la Serna, que es abogado. Y bueno, ustedes les conocen porque es una cara habitual en los medios de comunicación. Un placer saludarte, Ricardo. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, encantado de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti. En principio Cataluña, que es algo que tú conoces muy bien, preguntarte cuáles han sido cuál sería tu balance, tu conclusión final de lo que ha pasado el 14F y ganadores y perdedores. Bueno, yo creo que hay una parte que es pues la aritmética parlamentaria, ¿no? En la matemática hay más votos, mejor dicho, hay más escaños de las formaciones nacionalistas, independentistas, que de las formaciones constitucionalistas. Salvador Illa ha dicho que él va a tratar de formar gobierno y probablemente intentará repetir una suerte de tripartito o de alianza con los nacionalistas. Tiene una posibilidad de entendimiento con Esquerra que ya se ha producido en el pasado, pero por otro lado están las formaciones independentistas. Esquerra, Junts per Cat, la CUP, que tienen una cosa que une mucho, que es el odio a España. Entonces, desde esa perspectiva es realista, tristemente realista, pero puede suceder que finalmente el peor escenario posible se termine dando, que es que los nacionalistas formen gobierno y que al frente de la oposición haya un partido como el Partido Socialista de Cataluña, con Salvador Illa, que ha sido tan ambiguo cuando se ha tratado de la cuestión nacional y de la cuestión nacionalista, la unidad de España por una parte y el nacionalismo en Cataluña por otra, porque es verdad que durante el periodo de Miquel Iceta las posiciones variaban casi mes a mes, según soplara el viento. O sea, la apuesta le salió bien al Partido Socialista, eso está claro. Yo creo que es que hay que ver en qué consiste la apuesta. Es decir, si la apuesta era la unidad y la unidad de España en la estabilidad... No, nunca fue esa la apuesta, está no. Claro. Ahora bien, si la unidad era el tacticismo de tratar de obtener el mejor resultado electoral posible, probablemente la apuesta haya sido buena. Cuidado, con varios condicionantes, y me parece de justicia también advertir esto. Uno, la abstención, muy condicionada por el coronavirus y muy condicionada por la pandemia. Y luego, la violencia. Y hay que decirlo claramente, la violencia política en Cataluña. Hay que hablar de esto. Hay que hablar del acoso a los partidos constitucionalistas. Hemos visto episodios de violencia contra Vox en este caso, pero que no se han producido únicamente en estas elecciones, que forman parte de la vida política catalana desde hace mucho tiempo. Los que tenemos algo más de memoria, recordamos unas figuras siniestras que había en la política catalana, que eran unas fuerzas de choque, que eran los maulets, que se dedicaban a reventar mítines del Partido Popular, y esto lo ha sufrido el Partido Popular, lo ha sufrido Ciudadanos, lo ha sufrido más recientemente Vox. En las últimas elecciones la Junta Electoral tuvo que advertir a la Generalidad, tendemos a decir a veces Generalitat, pero bueno, hablamos en castellano, la Generalidad, de la obligación que tiene de garantizar la seguridad de los candidatos. Entonces, si no hablamos de esto, es difícil comprender la situación en la que ahora mismo nos encontramos. Después hablaremos de ello, me imagino, Luis, pero por la ejecución de una sentencia judicial condenatoria a pena de prisión, estamos asistiendo a episodios de terrorismo callejero en Barcelona verdaderamente preocupantes. No se puede entender la vida política catalana hoy sin el terrorismo nacionalista. Mejor dicho, sin el terror nacionalista y sin el terrorismo callejero de las organizaciones nacionalistas. Efectivamente. Te estás refiriendo a estas imágenes que hemos visto y que también, lamentablemente, a estas alturas ya hasta no nos sorprende. Anticapitalista!
Bueno, esto es lo que hay en relación al tema. Bueno, esta vez la chispa fue Hassel, pero podría haber sido cualquier otra, claro. Pero fíjate, Luis, que yo creo que se dan dos cosas. Se da un terror, por una parte, que no siempre tiene imágenes que podamos ver, de hostigamiento, de acoso en los colegios. Hay que recordar lo que fue, por ejemplo, el hostigamiento y el acoso a los hijos de policías nacionales y guardias civiles. Hay que recordar lo que ha sido el acoso y el hostigamiento que han sufrido los constitucionalistas en los lugares donde los nacionalistas son mayoría, donde controlan la sociedad civil, donde controlan los sindicatos, las asociaciones, las fundaciones culturales, las plataformas que en realidad son caballos de batalla de las organizaciones nacionalistas. Y luego hay terrorismo callejero, que es esto que estamos viendo, de asaltar comercios, de quemar contenedores. Es que los Mossos de Escuadra se han tenido que retirar. Ha puesto en fuga a los Mossos de Escuadra. Y sin esta dimensión... Eso es algo que yo siempre pongo siempre señalo, porque cuando vimos aquellos episodios de violencia en el 2019, esa semana en la cual Barcelona ardió, a los Mossos de Escuadra los tuvieron de rodillas. Y si no se cargaron a uno fue porque no quisieron. Lo que pasa, Luis, por tener toda la fotografía, hay que advertir además de otra cosa, que no se menciona todo lo que se debería. Con el actual marco jurídico, también es muy peligroso peligroso quizás no es una palabra, es arriesgado para los funcionarios utilizar la fuerza. Te entiendo, es verdad. Nos hemos encontrado con muchos casos en los cuales, cuando los funcionarios no solo se defienden, sino que defienden a otros. Esto es importante tenerlo presente. La legítima defensa no es solo la legítima defensa de uno, es también la legítima defensa de otros. Bueno, pues cuando defienden el orden constitucional, cuando imponen la ley, se terminan encontrando con que los presentan como los agresores, no como los agredidos. Los presentan como los violentos, no como los violentados. Entonces, la situación de la violencia política en Cataluña tiene estas dos facetas. La agresividad, la virulencia de las organizaciones nacionalistas y la debilidad y en ocasiones la tibieza a la hora de responder porque los propios funcionarios se encuentran coartados. Y la otra vez llamaba la atención una espectadora, decía en el chat que esto de llamarlo violencia de baja intensidad, lo de baja intensidad ya se queda muy pequeño. Es decir, hemos visto el acoso y la intimidación en la cual tuvieron que salir, los de Vox tuvieron que salir para salvar su vida. O sea, eso ya no se le puede llamar violencia de baja intensidad. Eso es violencia pura y dura e intolerable en un país en el cual se estaban haciendo unas elecciones presuntamente democráticas. Hombre, es un tipo de violencia el que se ha catalogado de terrorismo callejero cuando lo hacían las juventudes de ETA en el País Vasco. Los famosos grupos Sí, Jarray, etc. Lo que ocurre es que junto con esto, a llamarlo violencia de baja intensidad, a veces, estoy seguro de que recuerdas tú también, cuando se ha hablado alguna vez de gamberrismo. Y se ha presentado como actos, que, bueno, pues que está mal, pero que parece que no es tan grave. En realidad es... Primero, por la propia violencia que conlleva, violencia contra las cosas y a veces violencia contra las personas. Pero es que además de eso, una vez uno pone en marcha a la turba es incontrolable. Una vez uno saca a la masa a la calle y prende fuego a los contenedores y eso ya no lo controla nadie. Claro. Entonces, y aquí el problema es que los que quieren hacerse con la correa de la bestia son muchos. Es decir, acordémonos de la Apreteu de Torra, están las CUP, está Esquerra, es decir, aquí los tres partidos que van a formar el gobierno en la Generalitat, si es que llegan a un acuerdo, son los tres que tienen a su gente en la calle incendiando, en este caso, incendiando Barcelona y otros sitios de Cataluña. Y los que han tolerado situaciones de desorden, de inseguridad ciudadana. Entonces, yo creo que tenemos que traer esto al debate de la violencia. Yo tampoco lo llamo de baja intensidad. Esto de baja intensidad no tiene nada. Pero sí hay que traerlo al debate porque si no, no se comprenden algunas de las situaciones que se viven. Hay además, mencionabas antes lo de que todo el mundo lo quiere controlar, ¿no? Quiere controlar estas organizaciones. Es que hay quien ha hecho de este tipo de agitación violenta
un modo de vida. Claro. Es que hay gente que se dedica a esto. Entonces llega un momento en el cual se plantea otro problema añadido, que se ha dado con otras organizaciones violentas. Es que a toda esta gente le tienes que dar una ocupación, le tienes que dar una salida. Tienen que tener un encaje en ese sistema que quieres montar. Efectivamente. Claro. Entonces, bueno, visto este panorama es más que preocupante. Ahora, visto lo que hemos visto ayer de la turba saliendo ahora por el tema de Hasél, ¿qué impresiones te queda? Porque aquí estamos hablando de un partido político, como es Podemos, que es socio preferente del gobierno, es decir, que es parte del gobierno, no es un partido que anda por ahí, es un partido que es socio del gobierno y está legitimando las escenas de violencia es decir, está pidiendo el indulto para Pablo Hasél y no está condenando lo que estamos viendo ahí. Vamos a entrar después en el tema jurídico de Hasél, pero me gustaría primero tu reflexión política de esto. Pablo Hasél es un buen ejemplo de lo que terminan produciendo, de quién terminan produciendo décadas de adoctrinamiento y de propaganda. Es que es muy difícil separar lo que vemos en los pretendidos artistas, que en realidad en sus palabras el arte tiene que ver con la belleza, tiene que ver con la inteligencia, tiene que ver con la creación. Y lo que encontramos muy a menudo son más bien sus opuestos, ¿no? Encontramos violencia, encontramos resentimiento, encontramos en ocasiones directamente odio o enaltecimiento del terrorismo. Entonces, para comprender la cuestión de la violencia política en Cataluña, del discurso violento, del adoctrinamiento, de la propaganda, estamos viendo algunos casos. Algunos trascienden a los medios de comunicación, como es el caso de Pablo Hasél, finalmente terminan no con una, sino con varias sentencias condenatorias. Este es parte del problema. Al final hay un margen de impunidad que puede terminar normalizando el discurso violento. Bueno, vamos al tema jurídico, entonces, porque aquí hay varias cuestiones en relación al tema Hasél. Por un lado, es mucha la gente que entiende que aquí hay un tema de libertad de expresión. Pero antes de abordar el tema de libertad de expresión, hay que explicar que Hasél va a la cárcel por reiteración de otras conductas que en el Código Penal son punibles. Y es decir, va a la cárcel por echarle constantemente un pulso a la justicia y al Estado. Me gustaría que tú, como el abogado, lo pusieras negro sobre blanco para que la gente lo entendiera, claro. Como tiene antecedentes, no le han suspendido esta condena. Es decir, tiene que cumplirla, porque para que te suspendan la condena tiene que ser la primera. Hasél tiene otras. Entonces no procede la suspensión de la condena. Y le han aplicado lo mismo que le sucede a cualquier otro delincuente. Cuando uno ha tenido una primera condena, según los años de condena que le han caído, pero puede haber lugar a la suspensión de la primera. Pero es que aparte de esto, Hasél se ha jactado. Hasél no, digamos que ha hecho de esta especie de victimismo, digo que es una especie de victimismo porque no es víctima de nada, pero ha hecho un rasgo de su identidad y claro, finalmente, pues tantos pulsos ha echado que finalmente las sentencias en España se cumplen. Claro. Y le ha pasado lo que le pasaría a cualquier otro delincuente común. Claro, bueno, en el caso de Hasél, ahora lo vamos a explicar, es una serie de conductas que él ha cometido. Tenemos aquí enaltecimiento del terrorismo con agravante de reincidencia, que son penas de 2 años y 1 día de prisión y multa de 15 meses, ¿no? A razón de 30 euros al día. Es un caso. Después tenemos injurias y calumnias contra la corona, utilización de la imagen del rey, pena de 12 meses
y multa. Y después injurias y calumnias contra las instituciones del Estado con pena de multa de 15 meses. Esta es el fallo. Este es el fallo judicial. Es que en el momento en el que uno tiene ya varias condenas, no cabe la suspensión. Y además se trata de delitos dolosos. Se trata de delitos que la persona comete a sabiendas. Entonces, la posición de Hasél yo entiendo que tiene una dimensión política de querer presentarse como un mártir de la libertad de expresión, pero en todos los ordenamientos jurídicos de nuestro entorno, y por supuesto en la doctrina del Tribunal Constitucional, no existen derechos ilimitados. Todos los derechos tienen límites. Otra cosa diferente es que abramos el debate de si los límites que hay ahora en el ordenamiento jurídico español son o no son los que la sociedad española quiere poner. Y aquí entraremos en un debate más político. Yo diría, curiosamente, los delitos que se quieren suprimir del Código Penal son los delitos que sirven para proteger a instituciones del Estado o a colectivos como las víctimas del terrorismo. Porque no se ha planteado la supresión de otros delitos. Si lo vemos desde esa perspectiva, empezamos a hablar de política. Pero hablando de derecho, el Tribunal Constitucional es clarísimo. La libertad de expresión también tiene límites. Pero es que en este caso, además, la pretensión de que esto ha sido por unos tweets y unas canciones ha sido por una conducta muy específica de enaltecimiento del terrorismo. Con la experiencia histórica de España, que nos estemos planteando qué consecuencia debe tener el enaltecimiento del terrorismo es verdaderamente desconcertante y nos debe llevar a una reflexión sobre qué está fallando en nuestra sociedad desde el punto de vista moral para que perdamos la claridad sobre las consecuencias del enaltecimiento del terrorismo. ¿Sabes lo que me parece, lo que me chirría de esto? Que aquí hay un gobierno que enaltece el terrorismo todos los viernes. Es decir, Marlaska suelta, acerca presos etarras prácticamente todas las semanas. Todas las semanas, sin importarle el día, la hora, o si era un efeméride, si ese día hacía no sé cuántos años que habían asesinado a alguna víctima del terrorismo. Es decir, a las víctimas del terrorismo llevan décadas pisoteándolas. Es decir, este gobierno, es que hemos visto a Otegi haciendo campaña en Cataluña. Entonces, enaltecimiento del terrorismo se hace desde las instituciones. Se hace desde las instituciones. Creo que deberíamos ser un poquito honestos y decir que nosotros, en una sociedad normal, en una sociedad que respeta a sus víctimas, que las honra y que las protege, pues yo entendería que hubiese un delito de enaltecimiento. Pero este no es el caso. España no es el caso. Lo que pasa, Luis, es que yo creo que esto tiene, digamos, dos facetas, ¿no? O sea, hay una faceta estrictamente jurídico-penal, que son las consecuencias punitivas, si se quiere, ¿no? Si debe tener pena de prisión, etc. Pero luego hay otro ámbito que al que se le suele prestar menos atención, pero que es muy importante, que es el ámbito del derecho administrativo. Muchos de los homenajes, antes mencionabas las puestas en libertad de los etarras, muchos de los homenajes que reciben los etarras los hacen organizaciones de la sociedad civil, organizaciones que gozan de subvenciones, de locales públicos, del apoyo de administraciones públicas en la realización de sus actividades, habitualmente administraciones públicas locales. Entonces, hay un problema más enquistado que únicamente el de la política criminal. Es decir, nosotros tenemos una serie de conductas que en nuestra sociedad tienen el máximo grado de desvalor que les puede dar una sociedad, que es la condena penal. Hay algo más enquistado, hay una especie de confusión respecto de lo que es una libertad de expresión rectamente entendida. El homenaje a asesinos no queda dentro de la libertad de expresión. Igual que no quedaría dentro de la libertad de expresión la exaltación del genocidio, el enaltecimiento del genocidio, la exaltación del genocida, el enaltecimiento del genocida. Habría límites a la libertad de expresión que nos parece que todos compartiríamos. Y es interesante ver cómo, de unos años a esta parte en España, son justamente los delitos que tratan de proteger a instituciones del Estado como la Corona o a colectivos como las víctimas del terrorismo, aquellos sobre los que se hace más énfasis en que hay que derogar. Sí, yo lo entiendo. Lo que pasa es que yo veo injurias a la corona todo el tiempo y lo veo por parte de las grandes instituciones del Estado. Entonces, yo creo que es un delito que ya, como es que nadie lo cumple.
Nadie, francamente, ¿para qué vamos a tener una pena sobre una conducta que ya ¿cómo decirlo? Lo hemos convertido en una segunda naturaleza. Entonces, Pedro Sánchez le ha dicho a Bildu, le ha dado el pésame por un etarra fallecido en la cárcel. Y eso ¿cómo hay que considerarlo? Es decir, desde nuestras instituciones, desde lo más alto del Estado, se están permanentemente injuriando. Yo enciendo la televisión y veo a un tío cagándose en el rey emérito. Todos los días, porque esa es la agenda mediática y el rey emérito ha venido muy bien para cubrir, para no hablar y para tapar otros asuntos. Entonces, me parece que hay y hemos creado, lo que teníamos que preguntarnos es qué hemos hecho para, como tú decías en un momento de la entrevista, para que todos estos chavales salgan a la calle a jalear a la ETA, a jalear a Otegi, a hacerse selfies con gente con bilduetarras. Es decir, tenemos que preguntar, estas leyes ya no sirven de nada. El problema es mucho mayor que eso. Es verdad que el problema es mucho mayor, Luis, estoy de acuerdo contigo. Y comprende no solamente el derecho penal y no solamente el derecho administrativo general, sino en particular el derecho de la educación, que es lo que se está enseñando, que han aprobado los programas, el uso de la docencia, de la actividad educativa para fines de adoctrinamiento, sin duda. Lo que pasa es que uno también puede verlo desde la perspectiva de plantear que entonces hay que hacer cambios profundos en la sociedad española. No tanto dejar de proteger aquello que a mi juicio debe ser protegido, sino hacer cambios profundos y exigir responsabilidades en aquellos ámbitos donde ha habido mayor impunidad. El caso, por ejemplo, del adoctrinamiento en el odio a España. Son generaciones de jóvenes a quienes se ha enseñado el odio a España normalizado, donde se ha enseñado el odio a las instituciones, donde se ha enseñado el odio a las personas, el odio a la Policía Nacional, el odio a la Guardia Civil, el odio al Ejército, el odio y la vergüenza de la propia historia. Entonces, hay décadas de adoctrinamiento, y un adoctrinamiento que no se ha dado únicamente en las instituciones controladas por los nacionalistas, los sistemas educativos, por ejemplo, donde han ejercido mayor control, que se ha dado en las industrias culturales, que se ha dado en el cine, que se ha dado en la literatura. Es decir, hay toda una industria del odio a España que termina produciendo situaciones y personajes como estos que estamos viendo. Claro. Yo creo que ese es el debate. Es decir, ya esto no va de... yo siempre voy a estar a favor de la libertad de expresión y sobre todo de proteger y dignificar a las víctimas. Y periodísticamente es lo que llevo haciendo durante muchos años. Pero tampoco me puedo hacer trampas al solitario. Tampoco puedo... si estoy viendo permanentemente... cómo se ríen de nuestras instituciones. Quemar una bandera es delito, ¿verdad? ¿Quemar una bandera es delito? ¿Es inconstitucional? Yo lo estoy viendo todos los días. Yo estoy viendo que... Pero porque desde el Estado se ha promovido eso. Desde el Estado se ha protegido, desde el Estado se ha financiado, desde el Estado se ha puesto en los programas de educación, de adoctrinamiento, para envenenar a varias generaciones de jóvenes en el odio a España. Entonces, no va a alcanzar el Código Penal para si tenemos que frenar esto. Hay una cosa que, eso es contra lo que yo me rebelo. Hay una cosa, Luis, que a nadie se le escapa. Es decir, el Código Penal sirve para situaciones en las cuales una sociedad considera que determinadas conductas han de perseguirse. Pero el Código Penal no resuelve todos los problemas de una sociedad. De hecho, me atrevería a decir que resuelve más bien pocos. Es decir, el Código Penal, con toda la fuerza de castigo que tiene el Código Penal, el Código Penal puede disuadir de algunos delitos, pero luego hay otras circunstancias sobre las que es necesario incidir. Yo estoy muy de acuerdo contigo, Luis, en que ha habido en España un doble fallo, ¿no? Desde instituciones públicas o instituciones privadas, pero controladas por organizaciones políticas, se ha fomentado el odio a España y se han hecho acciones de incitación al odio, de enaltecimiento del terrorismo, etc. Y además de eso,
desde las instituciones que podrían haberlo impedido y que deberían haberlo impedido, no se hizo nada o se hizo poco. Esto también se ha dado. Creo que el caso de Cataluña en este sentido es un caso bastante ilustrativo. El grado de violencia, de terrorismo callejero que hemos visto en estos años ha tenido como una de sus causas la tibieza a la hora de acometerlo y el nivel de impunidad al que se llega. Lo que ocurre es que creo que también tenemos que reflexionar sobre si esta situación se puede revertir. Sobre si España no siempre fue así. De hecho, es un proceso relativamente reciente. La confusión moral, por ejemplo, respecto a las víctimas del terrorismo, es algo relativamente reciente. Este discurso que pretende presentar a los terroristas como víctimas solo se daba en los círculos nacionalistas y de una forma relativamente reducida. La permeabilidad de ese discurso en el conjunto de España, no solamente en aquellas comunidades autónomas donde los nacionalistas estaban en el poder, estaba relativamente reciente. El blanqueamiento y la normalización como libertad de expresión de discursos de incitación al odio, la hostilidad, la discriminación, la violencia, el enaltecimiento de los terroristas, el enaltecimiento del terrorismo como actividad, se daba, no digo que no se diera, se daba, pero era algo que la mayor parte de la sociedad condenaba y veía como una abominación. Lo que estamos asistiendo hoy, y yo creo que en esto la sociedad española puede cambiar, lo que estamos viendo hoy es un nivel de confusión moral que pretende presentar a los enaltecedores del terrorismo y de los terroristas como si fueran víctimas y mártires de la libertad de expresión, como si fueran Émile Zola defendiendo al oficial Dreyfus. Me parece que esta confusión sí puede... Lo que estamos viendo es el resultado de años y años de dejación, de adoctrinamiento, de envenenamiento, de educación pública, en la cual se ha promovido todo esto. Es decir, una sociedad que tiene a Bildu en las instituciones no puede tener un delito de enaltecimiento al terrorismo. Es que es contradictorio. Bueno, yo creo es más contradictorio. Bien, es decir, desde el momento en que tú pones a Bildu en las instituciones, ese delito ya deja de tener sentido. Deja de tener sentido. Entonces, yo creo que el delito tiene sentido, lo que no tiene sentido es que esté Bildu. Pero esto nos llevaría a otro debate ya de historia del derecho, ¿no? Que son las famosas resoluciones del Constitucional. nos llevaría a, ¿qué fue? Al año 2011, 2012, claro. Y a una cuestión, Luis, de la que no hablamos mucho y que probablemente habría que rescatar, ¿no? Del baúl de los recuerdos. Cuando se aprueba la ley de partidos políticos, que tan importante fue en la lucha contra ETA, claro, el foco de la ilegalización y el foco de la defensa del orden democrático estaba en la componente violenta de los partidos políticos, donde se decía lo que legitima un partido político es su componente violenta. Ahora estamos en un momento en el que hay que empezar a plantear que lo que deslegitima un partido político es atentar contra el orden constitucional, contra la unidad nacional. Porque claro, al final parece que mientras uno no sea violento, e insisto en que lo que estamos viendo en Cataluña y en otros lugares de España en otras ocasiones es violencia, sin tapujos y sin necesidad de aminorar o de atenuar su gravedad. La violencia no es el único problema. Es un gravísimo problema, pero no es el único problema. Y no es desde luego lo que debería deslegitimar a una formación política. Estamos muy, muy acostumbrados a oír decir, no, todo se puede defender salvo con violencia. No. Con violencia no se puede defender nada. Pero el hecho de que una iniciativa no sea violenta no la legitima automáticamente. Hay ideas que atacan y planteamientos políticos que atacan al orden constitucional y que siguen siendo ilegítimas por muy pacíficas que pretendan ser. Claro, por eso Podemos proponía limitar el delito de sedición a alzamientos violentos por medio de armas. Claro, y en esto hay que hilar fino, porque no es únicamente esos pequeños cambios, pequeños no, son de gran trascendencia, pero quiero decir, cambios que aparentemente son mantener el tipo penal restringiéndolo o limitando su aplicación. No es únicamente esto.
Es el conjunto de medidas que se pretenden aprobar, de iniciativas políticas, de impulso político, donde se pretende legitimar como normalizado el ataque sistemático al orden constitucional. Sí. Entonces, ahí, digamos que es necesaria ahí cierta claridad moral para darse cuenta de que, sobre texto de la defensa de derechos y de libertades, lo que pretende hacer es acabar con las libertades y con los derechos. Es así, es así. Pues lo vamos a dejar aquí. Ha sido un placer Luis, poder conversar contigo, Ricardo Ruiz de la Serna, abogado y bueno, un experto, analista político, mediático. Y bueno, vamos a ver cómo acaba todo esto, pero desde ya agradecerte estos minutos de charla contigo. Muchas gracias, Luis. Gracias a todos. Buenas tardes.